Damos gracias al Señor porque nos ha permitido ya avanzar bastante en esta serie de estudios y hoy hemos llegado al episodio número 13. Vamos a ir al mensaje de este día. Y amados hermanos, recordando un poco la última enseñanza, nos metimos ya de lleno en este asunto del misterio de la fe, lo explicamos con un apoyo esencial en Deuteronomio 30 y en Romanos capítulo 10. Fue una enseñanza bastante linda, bastante especial, donde Dios principalmente nos pide un verdadero arrepentimiento para experimentar una verdadera fe. Amén. La enseñanza anterior terminamos contando y relatando un poco sobre la vida de Abraham. Y para finalizar este misterio de la fe y explicarlo más profundamente, sí o sí un personaje obligado es Abraham. Porque en él se halla la raíz de la fe en los seres humanos. Sí, Señor. A la luz de lo que la Escritura dice, una verdadera confianza en este varón. Así que, como les dije antes, vimos un resumen breve de la vida de Abraham. El contexto de la vida de Abraham lo puede leer en el primer libro de la Biblia, en el Génesis, de los capítulos 12 en adelante. El contexto podríamos situar a Abraham 4000 años atrás. Es decir, que estaríamos hablando también 2000 años antes de Cristo, 4000 años desde nuestra edad presente. Y recordemos que Abraham aparece su descendencia de Sem, de uno de los hijos de Noé. ¿Qué pasó en ese tiempo? Usted lo recuerda. Los hijos de Noé, los 3 hijos con sus 3 mujeres, poblan la tierra, producto de que anterior a eso se produjo el diluvio. Sí, Señor. Un diluvio producto de la abundante pecaminosidad e iniquidad del ser humano, donde Dios decidió exterminar a todos. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Amén. Amén. Y a pesar de que de alguna manera se reseteó la humanidad, no sé si es el término más adecuado, pero se hizo un nuevo inicio, un nuevo ciclo con estos 3 hijos de Noé. Se hizo un pacto con ellos y se mandó que se multiplicasen. La maldad continuó haciendo estragos. No fue solucionado este problema después del juicio del diluvio de agua. Porque como se aprecia antes de la aparición de Abraham, el hombre está levantando la torre de Babel. Y es Dios quien en tierra de Sinar, en esta tierra que se conoce como también Mesopotamia, en ese atentado en contra del Señor, Dios confunde las lenguas de aquellos hombres porque tenían todos un mismo idioma y son dispersados, son confundidos. Y en medio de esas generaciones que Dios levanta a Abraham, un Abraham que vivía en aquella tierra, en la tierra de Ur de los Caldeos. Bíblicamente esta tierra siempre está asociada y representada con el mundo, con el sistema, con lo que no es grato ante Dios. Por eso Dios le dice: sal de este lugar, ve a la tierra prometida. Y yo le contaba que es lo mismo que de alguna forma se hace en nosotros en el presente. Este mundo no es nuestro, hermano. Dios nos dice: sal de este mundo. Sal y peregrina y camina hacia la promesa que yo te estoy ofreciendo, donde tú perteneces, donde está tu verdadera residencia, donde está tu deleite, el gozo, la paz, el consuelo, que será por siempre, junto a los santos, junto al pueblo redimido. Hacia allá queremos llegar, amén. Aleluya. Antiguamente se representó en Abraham como un ejemplo terrenal, hoy se representa de forma espiritual. Así que es interesante ver cómo Dios lo saca de esta tierra. Después le voy a comentar, quizás si me acuerdo por qué le menciono la ubicación geográfica de dónde salió Abraham. A la edad de 65 años es llamado por Dios con una meta: ir a la tierra de Canaán. Una tierra preciosa que Dios prometió a este pueblo, pero estaba habitada por multitud de pueblos paganos que practicaban toda clase de pecado y malicia.
Entonces, en medio de este contexto donde Dios toma a Abraham, de lo cual queremos aprender dos cosas al leer su historia y ver ciertos pasajes. Dos cosas queremos explorar de Abraham para poder ir al Nuevo Testamento, a Romanos y a Gálatas, para poder entender finalmente este asunto de la fe. Y las dos cosas que necesitamos apreciar en la historia de Abraham, una parte es su fe y otra parte es la circuncisión. Y por eso vamos a atacar estos dos capítulos, no vamos a detenernos en leer lo que vivió Abraham, que usted lo puede leer desde Génesis 12 hasta el 20 y tanto, 23, 25. Y por eso le pido que acudamos para dar puntapié inicial a esta enseñanza a Génesis capítulo 12, donde vamos a apreciar el llamado de Abraham. Así que vaya a Génesis capítulo 12 de los versículos 1 al 3. Génesis capítulo 12 de los versículos 1 al 3. Vemos inmediatamente el llamado de Abraham. No se nos cuentan cosas antes, porque la Biblia no nos puede contar tantos detalles, porque si no, no cabrían tantos libros y tanta historia, hermano. Así que lo esencial y lo que Dios quiere traer son estos asuntos. Y nos comienza diciendo: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué interesante llamado y qué interesante promesa recibe Abraham de parte de Dios. Y lo que quería destacar de esta lectura inicial es lo último, en el versículo 3, donde Dios le da un mandato: sal. Y Abraham obedece a Dios. No cuestionó que tenía amigos, que tenía posesiones, que tenía riqueza, que tenía un estatus. No sabemos, pero Abraham tenía una buena situación. Abraham no cuestionó nada, obedeció al Señor, dejó todo y fue tras la promesa de Dios. Es lo mismo que Dios nos pide a nosotros hoy, hermanos. Estamos sumidos en una vida, tenemos gustos musicales, amistades, rutina, trabajo, placeres, deleite, apego, afanes. Traemos toda una carga de cosas de este sistema hasta que nos sale al encuentro el Señor y nos dice: sal y abandona todo. Amén. Con tal de lo que yo te estoy ofreciendo. Amén. Esa es una manifestación de la fe. Sí, Señor. Yo no lo había notado, pero yo le iba a decir que la fe aparece en Génesis 15, pero en realidad Dios me hace saber que aparece aquí ya. Amén. Porque al decirte a ti, Emanuel, Belén, José, o José, Salomé, Loreta, sal, deja todo, yo te voy a mostrar un lugar, ve. Y Abraham no cuestionó nada, no preguntó si tenía para la benzina, a quién, no cuestionó. Él solamente fue y obedeció, porque tenía fe, confiaba en Dios. Amén. Así que si usted realmente tiene fe en el Señor, se va a santificar y va a dejar muchas cosas con tal de agradarle a Dios. Así que lo importante de este versículo es que al final dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y esto es importante para más adelante, así que lo vamos a anotar. Serán benditas todas las familias. Tiene relación igual con el siguiente misterio que vamos a exponer. Así que ahí comienza el llamado, Abraham obedece y él sale. Después llega a Egipto, no me voy a detener, porque la verdad que hay harto que ver, pero puede leerlo usted en Génesis, los capítulos 12, 13, 14, las vivencias que tiene Abraham, hasta que llegamos al capítulo 15. Es interesante que yo pude apreciar en estos capítulos, los leí sin detenimiento, pero sí los revisé un poco y me fijé que Abraham edificó varios altares en ese proceso
e invocaba el nombre de Dios constantemente. Aleluya. No se nos entregan tantos antecedentes del carácter de Abraham. Pero como Dios nos ha revelado en este minuto, el hecho de que le dijera sal, ya es una manifestación de que Abraham tenía fe. Amén. Y el hecho de que invocaba el nombre de Dios y edificaba altares, era que él consideraba a Dios en su vida. Porque lo invocaba, y el edificar un altar en aquellos días es una manifestación de lo que hay en nuestro corazón, donde yo de mi corazón ofrezco mi altar a Dios, Sí, Señor. Amén. lo que soy. Antiguamente ellos construían una estructura de piedra, no sé lo que hacían, o para hacer un fuego, o algo que representaba donde Dios le habló, pero eso es, la expresión espiritual es que yo estoy obedeciendo al Señor, interesándome por Él y considerándole en mi vida. Y le ofrezco lo mejor de mí, mi altar. Así que se nos muestran estos antecedentes en Abraham. Y llegamos al capítulo 15 de Génesis, donde se aprecia el pacto de Dios con Abraham. Así que si usted puede ir a su Biblia a Génesis capítulo 15, los versículos 1 al 3. Vamos a leer entonces estos primeros 3 versículos. No vamos a leer tantas cosas de Génesis, van a ser 3, 4 cositas para pasar a lo denso, a lo profundo, que es lo que Dios tiene como revelación para nuestros días. Entonces, dice Génesis capítulo 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón de sobremanera. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Viene la palabra de Dios sobre Abraham. Dios se anticipa a lo que había en el corazón de Abraham, así como lo hace con usted y conmigo. Sabe sus necesidades antes que usted se las pida. Porque el texto dice: vino palabra de Jehová a Abraham en visión. ¿Qué le dice el Señor? No temas. Yo soy tu escudo. Y el galardón, la recompensa que vas a recibir va a ser extremadamente grande, Abraham. Y ahí es cuando Abraham revela lo que había en su corazón recién. Había una preocupación en Abraham. Amén. Señor, ¿qué me darás si no tengo heredero, no tengo hijos? No tengo hijos junto a Sara. El mayordomo de mi casa, ese Damaseno, Eliezer, va a heredar todo lo que yo tengo. Y en ese tiempo el primogénito era importante. Y ahí estaba la preocupación de Abraham. No me has dado prole, no me has dado descendencia. Dios sabía la preocupación en Abraham. Así que si usted tiene preocupaciones, usted sabe a quién dirigirse hoy. Aleluya. Al precioso nombre de Cristo, para exponer todas esas preocupaciones que hoy quizás le causan inquietud y duda, para que descanse y repose y no ande afanado mordiéndose los dientes y comiéndose la uña. Así que el Señor responde, le da palabras de consuelo, como lo hace con nosotros, amén. Y continuamos leyendo los versículos del 4 al 6. Para no leer los 6 versículos de una, esta vez lo hice en 2 secciones para poder tener mayor comprensión. Dice los versículos siguientes, del 4 al 6. Y esta es la parte interesante, y esta es la que marca un impacto en la historia del ser humano. Este es un acontecimiento vital y que va a ser nombrado en el Nuevo Testamento más de alguna vez. Dice el versículo 4: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo:
Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Versículo 6. Versículo 6. Lo vamos a anotar. ¿Qué dice el versículo 6? ¿Quién me lo puede leer en voz alta? Amén. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esto es vital. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén. Qué lindo. Amén. Abraham. Interesante, hermano. Así es. Dios le hace una promesa. Estaba atemorizado, tenía una preocupación, había una carga en Abraham. Dios le responde, le da una palabra. Mira, cuenta las estrellas. Así será tu descendencia, Abraham. Yo te prometo que te daré prole, te daré descendencia, Abraham. Y Abraham le creyó a Dios. ¿Cuántas promesas de Dios hay en su palabra hoy? Miles. Miles. Están esperando que usted crea y las tome. Amén. Pero si no abre la Biblia, no las lee, no se entera de ellas, olvídese, no va a pasar nada. Así es. Amén. Por eso estamos escudriñando la Escritura, para apoderarnos de esas promesas y pagar el precio también. Así que aquí viene un punto esencial de lo que considero para este estudio. La palabra de Dios le habló para traer consolación, fortaleza, pero también una respuesta. Y así también contigo hoy, hermano, hermana, como mi madre que tenía una preocupación hoy. Hay una respuesta de parte de Dios. Aleluya. Clama a Él. ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te preocupas? ¿En cuál Dios crees? ¿En un Dios pequeñito o en el soberano, poderoso y omnipotente? Sí, Señor. Aprende a esperar. Dios no es Dios cumplidor de caprichos. No es el dragón de Dragon Ball Z que le junta las 7 bolas de la esfera y le pide 3 deseos, ni el genio de la lámpara. No trabaja de esa manera, porque esos son simbolismos de Satanás. Así es. Un genio y un dragón Sí, Señor. en un hechizo. Tremendo. Así que Dios le dice, cuenta las estrellas si puedes, así será tu descendencia. Y creyó y le fue contado por justicia, que es el tema que más va ligado a la fe. Porque dijimos que como hombres injustos, pecadores, desobedientes, cargados de afanes y de cosas, van a relacionarse con un Dios justo, santo, bueno. ¿Cómo? Hay que solucionarlo primero. ¿Cómo declararnos justos para poder entrar en una relación con Él? Y es por la fe. Así ya se dejaba ver en la antigüedad. Luego viene el relato de Génesis 16, de Agar e Ismael. Abraham tenía, o Sara, la esposa de Abraham, tenía una criada, y esta criada, como Sara no le daba hijos, Abraham quiso ayudar a Dios Aleluya. y le dijo, te doy a mi criada, tómala por mujer. Y Abraham lo hizo, tuvo hijos con Agar, un hijo Ismael, y de allí también surgen 12 tribus y una gran descendencia de pueblos árabes. Aleluya. Amén. Pero, ¿era la voluntad de Dios? No, Señor. Quizás no era la voluntad de Dios, pero Dios comparte su soberanía con nuestras decisiones. Aleluya. Y respetó que Sara y Abraham, en su desesperación de no ver descendencia, tuvieran Ismael a la edad de 85 años. Y ahí surge un altercado entre Sara y Agar, y se aparece el ángel de Jehová, que es Jesucristo. Pero bueno, en fin. Así que, amados, lo segundo importante, lo primero fue lo que acabamos de leer, y lo segundo que es muy importante,
es avanzar a Génesis capítulo 17, que se titula La circuncisión como señal del pacto. Y este es un tema importante que va asociado a la fe, la circuncisión. Abraham ya tenía 99 años, imagínense todo el tiempo que había pasado, y se le aparece Dios. Dios le dice que pondré un pacto contigo, Abraham, y te voy a multiplicar como te lo prometí. Serás padre de muchedumbre de gente. Y ya no te llamarás Abraham, te llamarás Abraham. Mi pacto será contigo, le dice el Señor. Por haber tenido fe, por haber creído en mí, por haber sido distinto y diferente en medio de todos estos pueblos y personas que hay. He mirado tu corazón, me ha agradado de ti y contigo estableceré mi pacto, Abraham. Aleluya. Y podemos entonces dar lectura a Génesis capítulo 17 para ver en qué consistía el pacto que Dios estaba estableciendo con Abraham. Génesis 17 del versículo 9 al 14. Y el segundo tema que queremos adentrarnos para poder terminar de revelar el misterio de la fe es la circuncisión. Amén. La circuncisión. Dice Génesis capítulo 17, versículo 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardarás entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Hemos avanzado en Génesis 12, Génesis 15. Lo esencial hasta este minuto es entender que en Génesis 15 creyó Abraham a Dios. Solamente le creyó a lo que Dios le mandó y le fue contado por justicia. Y ahora, producto de que Abraham cree a Dios, busca a Dios, confía en Él, en el capítulo 17 viene palabra de Dios a Abraham para decirle que desea establecer un pacto que debe ser transmitido a toda su generación, a todos sus hijos, nacidos en casa y comprados extranjeros. Todos los varones deben ser circuncidados al 8º día en la carne de su prepucio. Eso es lo que establece Dios en este pacto, como lo acabamos de leer. ¿Se entiende? Y por ejemplo, Génesis 17:7, entre comillas, dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Qué interesante esto también. Este es mi pacto, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. También es importante esta frase, para que la guarde. Vamos a poner ahí como una nota de Génesis 17:7, porque también es un versículo atinado lo que vamos a explicar más adelante. Como pudo ver, hermano, quizás usted lee esto en la Biblia y no entiende nada. ¿Por qué le pide circuncidar el prepucio del varón en la carne? ¿Qué significa esto? ¿Qué señala? ¿Qué simboliza? ¿A qué apuntaba Dios? Todo esto viene a ser respondido y revelado con mayor amplitud en el Nuevo Testamento. Considere también que los judíos de quienes hemos hablado e Israel, que son parte importante en la Escritura, se apoyan mucho en Abraham.
En las predicaciones de la preexistencia de Jesucristo, Jesucristo debatió con ellos. Ellos le decían a los fariseos y religiosos judíos: tenemos un padre, Abraham. Somos hijos de Abraham. Venimos de esa descendencia, en la carne, ese linaje. Eres nuestro padre. Y el Señor les decía: vuestro padre es el diablo. Sí, Señor. Terrible. Y Jesús les dice: no me creéis a mí. Si fuerais hijos de Abraham, las palabras de Abraham haríais y seguiríais y confiaríais en mí. Vosotros no sois hijos de Abraham. Y de hecho les digo: yo soy antes que Abraham. Sí, Señor, aleluya. ¿Cuándo antes? Bueno, el eterno Dios. Pero se le manifestó a Abraham, por ejemplo, Jesús, en Génesis capítulo 14. Si usted lo quiere leer. Amén. En fin. Amados, entonces avancemos y vamos a dar claridad con el Nuevo Testamento a los dos puntos esenciales de este estudio del misterio de la fe. Que son: creyó Abraham y le fue contado por justicia, y la circuncisión. De verdad que las dos enseñanzas anteriores de este tema fueron muy ricas, muy profundas. Así que si no estuvo en ellas, hoy está degustando solo una parte del mensaje. Amén. Pero en el canal de YouTube ya está la primera parte de esta enseñanza. Esta semana subo la segunda y después procedemos a subir esta. Bueno, para que usted sepa también y la mujer no se sienta pasada a llevar, Dios le habla al varón como símbolo para circuncidar. ¿Y dónde queda la mujer? Bueno, déjeme decirle que Romanos capítulo 5 versículo 2 dice que el pecado entró por un hombre, no por una mujer. Aleluya. El hombre es el que trae la semilla del pecado. Y todo niño que nazca van a ser infectados, sea hombre o mujer, porque tiene que tener la semilla del varón. Sí, Señor. Así que para redimirnos de esa maldición, porque eso es lo que representa de cierta manera, es que se debe circuncidar. Pero eso no produce nada, hermano, porque es una cirugía, una práctica en la carne. Aquí se está escondiendo un misterio espiritual que debemos descubrir a la luz de la Escritura. Así que, como Abraham es el padre de la fe, quien manifiesta fe en la Escritura en las primeras páginas del Génesis, en los orígenes del ser humano después del diluvio, teníamos que leerlo a él. Y ahora con esta lectura de la persona de Abraham podemos acudir al Nuevo Testamento, a Romanos capítulo 4, para que el Nuevo Testamento nos traiga la revelación. Ya con la aparición de Jesucristo, con el Espíritu Santo, es que ahora estos asuntos vienen a ser totalmente revelados. Y para ello vamos a leer Romanos capítulo 4, que es el capítulo insignia que se dedica a hablarnos de Abraham. Y con ello podemos resolver este misterio de la fe más abiertamente. Romanos capítulo 4, de los versículos 1 al 5. Recuerde que hemos dicho en los estudios anteriores que hay dos caminos: el camino de la justicia por la ley y el camino de la justicia por la fe en Jesucristo. Antes no era el camino en la fe de Jesucristo, nos había sido manifestado. Era la fe en Dios Padre, en Yahweh, en Adonai, en Jehová, como sea que los judíos en aquel tiempo. Pero si tenían fe genuina en Él, ciertamente también estaban en una relación de pacto con Dios. En Cristo, por supuesto. Solamente que, como le digo, ahí Él estaba velado. Recordamos que Romanos capítulo 3 nos mostró que todos estamos bajo pecado, judíos y gentiles. No hay escapatoria. La solución: Jesucristo. La fe en el Hijo de Dios. Y ello resuelve nuestro problema y nos declara justos. Ahora, para darle más amplitud a este asunto, Romanos capítulo 4 nos viene a validar que esto que Pablo establece, que es por la fe en Cristo, tiene un sustento en las escrituras más antiguas que se encuentran en la vida de Abraham. Y esto es importante, aplica a nosotros y aplica también a los judíos. Vamos a dar lectura a Romanos capítulo 4, versículos del 1 al 5. Dice la palabra: ¿qué pues diremos que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque
¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Este es un texto que ni siquiera yo entiendo bien cuando lo leo, pero hay que detenidamente analizarlo, apoyarse quizás de otra traducción, y se va rasgando el velo y usted va dilucidando la luz y la claridad de este tremendo y poderoso texto que lo que nos quiere decir en esta tarde. ¿Fue por sus obras que Abraham fue declarado justo? No, No, Señor. ¿Cómo obtuvo Abraham su justicia? por fe. Por la fe. Bueno, vamos a leerlo ahora detenidamente. El versículo 1 y 2 son muy interesantes, en especial el 2, muy impactantes. La pregunta que se plantea: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? En su carne, hermanos, ¿de qué tiene que gloriarse Abraham? Nada. Dice el versículo 2, bueno, si tuviera de algo de qué gloriarse, porque si Abraham fue justificado por sus obras, es decir, por lo que hizo, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Qué poderoso es esto. Qué poderoso este versículo 2. Porque lo que está diciendo es que nada de lo que usted haga va a impresionar a Dios. Amén. Nada de lo que usted pueda hacer le va a servir motivo de gloriarse ante Dios. No, nada. Así que no vale cuánto usted pueda hacer en sus esfuerzos. Nada le va a servir delante de Dios. Así es. Abraham pudo haber hecho muchas cosas, pero si no tenía fe no le servía de nada. Eso es lo que nos quiere dar a entender este versículo 1 y 2. Sí, Señor. ¿Fue justificado por sus obras? No. ¿Qué dice la Escritura? En ampolletitas rojas y de colores, con luces de neón, aquí está escrito: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Es lo que está citando Romanos. Esto fue lo que hizo Abraham. Creyó a Dios. Aleluya. Ahora bien, si yo le leo los versículos 4 y 5, en esta traducción hay también algo muy interesante y muy hermoso, que quizás al leerlo en esta versión más universal que tenemos, la Reina Valera, no se comprende del todo. Versículos 4 y 5. Ya vimos que Abraham no tiene nada de que gloriarse en la carne, ni él ni nadie. Sí, Señor. A ver. Nadie. Nadie. No solamente él, nadie. Nadie puede gloriarse ante Dios. ¿Qué dice la Escritura? Creyó. Ahora bien, veámoslo, la explicación, es decir, como la validación de que esto es así. En Romanos capítulo 4, versículos 4 y 5, eso lo leo yo porque en su versión sale distinto. Dice: ahora bien, si alguno trabaja, el pago no se le da como un regalo, sino como algo merecido. ¿Quién trabaja aquí? Todos, o la mayoría. Cuando usted le pagan el sueldo no se lo regalan, se lo pagan porque usted obró, trabajó. Amén. En cambio, si alguno cree en Dios, que libra de culpa al pecador, Dios lo acepta como justo por su fe, aunque no haya hecho nada que merezca su favor. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Obrar es trabajar. Y si trabajas, mereces un salario, un pago merecido por lo efectuado. No es un regalo. Para que su salvación sea por gracia, usted no puede participar de nada. Usted no puede hacer nada, ningún trabajo, ningún esfuerzo, ningún mérito. Para que sea por gracia una salvación que Dios nos ha regalado, usted no puede participar de nada. Porque ya estaría demandando un salario porque usted algo hizo, como un trabajo. Sí, Señor. Aleluya. Mas al que no obra, es decir, no hace nada, sino solamente cree en aquel que justifica al impío, a ese se le cuenta como justo. Amén. Aleluya.
aunque no haya hecho nada que merezca su favor, solo su gracia. Para que la salvación, amados, sea un regalo de parte de Dios, debe ser por este medio. Si no, no es por gracia. Porque la gracia es un regalo. Y usted no hace nada para que le hagan un regalo. La persona llega con el regalo. ¡Oh, qué linda sorpresa! ¡Gracias! Esa es la salvación que Dios nos ha dado. Amén. Claro, yo digo no hacer nada. En el sentido de que usted, claro, no tiene que hacer nada. Que decía Deuteronomio 30, si te arrepintieres. Lo que tiene que hacer no está en cuanto usted haga en su esfuerzo, está en su corazón. Aquí está el trabajo que tiene que hacer. Aquí está la obra, en el corazón. Amén. Arrepentirse. Amén. Esa sí es la obra que Dios pide de usted. Así es. Porque Dios a usted no le va a declarar justo por estar sentado tomando sol, pensando en cualquier tontera. En su corazón tiene que estar ese deseo nomás, un deseo, una voluntad, una disposición de querer servirle, de querer humillarse, de querer buscarle. Y para eso usted no necesita obrar ni trabajar. Aleluya. Así que eso es lo que nos viene a dar claridad con la vida de Abraham, Romanos capítulo 4. Qué precioso poder ver este texto ahora con más claridad. Mas al que no obra, si no cree, su fe le es contada por justicia. Qué lindo. Y esto lo reafirma. Lo reafirma trayendo al salmista, al profeta, al rey David. En Romanos capítulo 4, de los versículos 6 al 8. Lo reafirma con David. Para no solamente tomarse de Abraham, porque Pablo es astuto. Astuto no en el mal sentido, sino en el sentido sabio. Para que no se levante ningún judío a decirle estás equivocado. Bueno, ¿no creen lo que estoy hablando de Abraham, que está en su Biblia? Bueno, traigamos a otro, traigamos al rey David, que también ustedes consideran un prototipo del Mesías. ¿Qué dijo David? Yo me imagino a Pablo sentado en la sinagoga poniendo esto. Y los judíos sentados ahí con sus trajes de piedad. ¿Qué dijo David? Romanos 4:6. Como también David habla de la bienaventuranza, es decir, de la bendición del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Ese es el tema, hermanos. Ese es el punto. Justicia sin obras. Increíblemente, si usted crea esto, usted se va a gozar y va a hacer tantas cosas por el Señor si parte por este principio. Porque algunos se preguntará, pero ¿cómo no voy a hacer nada? ¿Cómo? Este es el puntapié para que usted lo haga todo después por él. Viaje a las naciones, implante su vida, se case, logre meta, y todos esos anhelos, esos sueños nacen de entender que la justicia que usted recibe no amerita sus obras. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esto es súper pragmático, porque ¿cómo es bendito aquel cuyos pecados son perdonados? Si uno dice el pecado son malos, ¿por qué tendría que Dios bendecirlo? Pero qué bienaventurado es el hombre a quien Dios le perdona sus pecados y no haya culpa en él. Y esto que vemos en Abraham, justicia sin obras, solo por fe, también lo expresaba David en esta frase donde Dios declara bendición para aquellos que solamente creen. Creen que el Señor tiene el poder para librarles de toda culpa, de toda condenación y declararlos justos. ¿Usted cree que Dios tiene el poder para declararlos justos y sin culpa? Aleluya. ¿O todavía carga la mochila con su vida pasada, con sus malas decisiones,
con el mundo, los desaciertos, las separaciones, las pruebas, los golpes, los achaques, las borracheras y tantas cosas que pudieron haber atravesado en su pasado, anda con esa mochila, sáquesela, bótela, porque Dios lo declara sin culpa. Nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron. Amén. Y lo que pasó, pasó. Aunque suene un poco secular y mundano, pero es verdad, lo que pasó, pasó, hermano. Amén. Siga adelante, siga peregrinando como Abraham, hacia donde Dios le dirija. Ahora, no quiero dejar fuera esta exhortación. Vayamos al Salmo capítulo 32, que es el texto que Pablo está citando en Romanos capítulo 4, de los versículos 6 al 8, para poder descifrar la clave de la fe. Salmo capítulo 32, versículos 1 y 2, son los que cita Pablo en Romanos. Puede leerlo en voz baja por mientras si gusta y confirmar que lo que dice Romanos capítulo 4, versículos 6 al 8 es lo mismo que dice el salmista en el Salmo 32, versículos 1 y 2. Es lo mismo, ¿no? Amén. Es lo mismo, qué bueno. Sí, Señor. Así que el 1 y 2 lo saltamos y vamos al versículo 3. Qué interesante este salmo, qué linda es la palabra, hermano. Qué linda es la palabra cuando uno cree a ella y la vive y se la goza. Y por su cuerpo, por su torrente sanguíneo, por su corazón, por sus neuronas, axioma y todo lo que está fluyendo en la presencia de Dios. Con estos versos tan lindos. David dice, versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor, mi verde, mi esplendor en sequedales de verano, en sequía. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La bendición, la bienaventuranza a quien el Señor atribuye justicia sin obras, que expresa Romanos y que expresa Salmos, se produce a raíz de lo que acabamos de leer. Mientras usted está callado y sabe que se está portando mal y sabe que está haciendo lo opuesto a Dios, se va a secar como un árbol que no se riega y no cae ni una gota de agua. Y cada día se seca, se enflaquece y se envanece y desaparece. Mientras estoy callado, envejece en mi hueso, en mi gemir. Se agrava sobre mí la mano de Dios. Todo lo que estaba bueno se vuelve oscuro y denso. ¿Y dónde se produce el cambio? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Arrepentimiento. Ahí está la fe. ¿Cómo que no hay que hacer nada? No haga nada, hermano. No haga ninguna obra. No vaya a guardar los mandamientos. Vaya y arrodíllese y haga lo que hacía David. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y ahí vuelve la vida a su ser. Y en ese ciclo dijimos que hay que estar. Ojalá no... Bueno, hermano, la carne no descansa y no cesa de hacernos guerra todos los días. Así que cuantas veces sea necesario depender del Señor, más crecerá en la gracia. ¿Pudo apreciar la ecuación entonces? Amén. Señor, aleluya. Estar callado no le sirve de nada. Hable. Hable. Así como comentábamos de un querido amigo que habla mucho, hable para bien con el Señor. Aleluya. Todo lo que le pasa en el día, vaya y hoy día en la noche converse en la cama con él, cuéntele, dígale sus metas, hable. Y también aproveche, por favor, de confesar lo que no está a cuenta con el Señor. No busque consejo pastoral ni el cura, como le digo, primero busque al Señor. Ahí está el buen consejo. Qué maravillosa revelación, hermanos. Como el Señor en su palabra nos ha dado unos medios tan enriquecedores para que vivamos una vida plena
Y el ser humano prefiere ser ignorante. Y como decía Romanos capítulo 10, buscan establecer su propia justicia. Y no se someten a la justicia de Dios. Amén. Así que esto le quede claro en su corazón, porque cuando usted vaya a una iglesia o conozca más gente en la fe, hasta por debajo de los codos le van a mandar a guardar los mandamientos de Dios. Pero usted ya sabe que no sirve de nada si no ha creído primero. Y no se ha arrepentido. Guarde todos los mandamientos que quiera. Si no se ha arrepentido, para el infierno va también. Aleluya. El sábado también guárdelo si quiere, pero no le sirve de nada. Nosotros guardamos los 7 días, porque en Cristo estamos reposando. Amén. Dios. Bueno, continuamos avanzando en la revelación y vamos a Romanos capítulo 4 de los versículos 9 al 12, para ya habiendo aclarado la fe, ya en su máxima expresión con todo lo que se ha dicho en los estudios anteriores, que el estudio anterior fue realmente muy maravilloso, para mí por lo menos lo fue así. Sí, Señor. Ahora expliquemos un poco este asunto de las promesas de Dios y la circuncisión, porque de aquí ya van haciendo nuestro siguiente misterio. Romanos capítulo 4 versículos 9 al 12. Vamos a leer lo siguiente. ¿Lo tiene por ahí? Amén. Qué bueno. Aleluya. Qué bueno que lo tenga por ahí. Está hablando de las bienaventuranzas que acabamos de ver, de declarar al hombre justo sin hacer nada, solo por creer. Y ya hemos entendido que la base de un genuino creer es arrepentirse. Arrepentirse es confesar con la boca y creerlo en el corazón. Romanos 18, 19, ¿se acuerdan? Como lo dijo David también en el Salmo 32. Mientras callé, me fue como el ajo. Bueno, Romanos 4, 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? ¿O también para los de la incircuncisión? ¿Por qué decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia? ¿Cómo pues le fue contada, estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que estuvo aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Este pareciera ser un trabalengua, pero se lo voy a aclarar de inmediato. La circuncisión, cuando la Biblia lo usa muchas veces, es para referirse al pueblo de Israel, a la descendencia sanguínea y en la carne de Abraham. Y la incircuncisión somos nosotros, todos los que no somos judíos ni israelitas, y por tanto estamos fuera del pacto que Dios hizo con Abraham. Porque en principio uno dice, Dios hizo el pacto, dijo, a tu descendencia le daré esta tierra y le doy estas promesas y todo lo que Dios le promete. Esa es la circuncisión. Y esto es lo que viene a responder este texto. Las promesas, las bendiciones y todo lo relativo al pacto que Dios hizo de la circuncisión con Abraham, ¿es para ellos solamente? ¿Es solamente para los circuncidados en la carne al 8º día cuando nacieron? Aleluya. Veamos si es solo para ellos. El versículo 10 nos pregunta, ¿cómo le fue contada la justicia? ¿Cuándo le fue contada la justicia a Abraham? Cuando aún no estaba circuncidado, dice. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Y en aquel entonces, cuando Abraham manifestó la fe, no estaba circuncidado. Aleluya. Entonces, ¿cuál es la total revelación del pacto que Dios hizo con Abraham? Versículo 11 del Romanos 4. Recibió la circuncisión como señal, como una señal, hermano, como sello de la justicia de la fe que tuvo.
La circuncisión que recibió Abraham, Romanos 4:11, dice que fue solo una señal. Lo que Dios estaba revelando y mostrando en esa circuncisión era un sello de la justicia, de la fe que estuvo Abraham. Solo era un símbolo para dejar establecido un pacto con propósitos y promesas para Israel. Pero aquí lo que quería decirnos Dios es que solo era una señal y estaba expresando la circuncisión la fe. Así que la circuncisión representa los que tienen fe. ¿Usted tiene fe? Aleluya. ¿Usted tiene fe? Amén. Usted está circuncidado entonces. Sí, Señor. Usted pertenece a la circuncisión. Amén. Pero hermano, no soy judío, no nací en Israel y al 8º día no me hicieron nada. No me han cortado el prepucio. No importa. Porque Dios lo que quería decir y revelar era que todos los que tienen fe están circuncidados no en su prepucio, sino en su corazón. Amén. Porque viven arrepentidos, amando y sirviendo al Señor. Aleluya. Así que es válida para nosotros. Solo así es válida. Si fuera por la ley, no, pero es por la fe. Así que Abraham es padre de todos los que tienen fe, circuncidados y no circuncidados. Porque es solo una señal. La señal real es en el corazón. Y es por fe. Y creo entender que el sello, ¿qué es el sello en el Nuevo Testamento? Cuando usted recibe el Espíritu Santo. Sí, Señor. Así que cuando usted se arrepiente y tiene fe, Dios le sella el corazón con el Espíritu Santo. Aleluya. Así que hoy día todos a confesar sus pecados a los pies de la cama y los quiero ver hablando en lengua hoy día a las 2 de la mañana, gozosos en la presencia del Señor. Porque son salvos y mañana si parten se van al reino de los cielos y después con entrada y pase free a la nueva Jerusalén. Con todos los santos. A contemplar todas las piedras preciosas y la gloria de nuestro Señor. Aleluya. Amén. ¿Lo cree? Amén. Se va a motivar. Si no lo cree, va a seguir deambulando y divagando por Egipto, por Babel, por Asiria y por todo este sistema cochino que nos tiene cansados. Así que Romanos 4:16 dice, es por fe a fin de que sea por gracia. Y aquí se abre la disyuntiva que quisiera dejar plasmada, pasando a lo último. Si es por obras, es por la ley. Y usted está buscando justicia por la ley. Déjeme decirle que nunca la va a alcanzar. Pero si es por fe, es por gracia. Son los dos caminos. Por fe o por obras. La obra, ¿dónde está que tiene que hacer usted? Ya lo he dicho 7, 8 y 9 veces y lo digo por 10ª vez. Aleluya. Arrepentirse y creer. Esa es la obra que Dios tiene que hacer en su vida. Vamos a leer el último texto. Vamos a tratar de que no pasarnos unos 7, 8 minutos más, un poquito menos ojalá, para cerrar el estudio y no dejar nada inconcluso para la próxima semana. Amados, hay muchas cosas más que pudiéramos leer y aclarar, pero en términos generales yo creo que hemos entendido toda la esencia de la fe y la circuncisión. La circuncisión es la que Dios realiza en nuestro corazón, ¿cierto? Aleluya. Amén. No lo busque, pero siento leerle, por ejemplo, un versículo aislado, porque si usted pone circuncisión en su Biblia, aparece poquito en el Antiguo Testamento, esencialmente en temas relacionados a la carne, pero en realidad a lo que Dios apuntaba, por ejemplo, Jeremías 4:4 dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Tremendo. Circunciden su corazón y no la carne. Eso quiero.
el prepucio de su mente, lo mucho que le gusta este mundo y el pecado. Venga a Cristo. No sea que mi ira se encienda, la cual está a punto de estallar como un globo que se infla. Y cuando se derrame, ¡ay! De aquellos que no estén a cuentas. ¡Ay, hermano, qué terrible eso hay! Finalizamos entonces yendo al libro de Gálatas, capítulo 3, que es el otro libro clave en paralelo a Romanos, que nos expone este tema de la fe. Y le voy a leer la traducción. Busque Gálatas capítulo 3, versículo 6 al 9. Yo le voy a leer el contexto previo de estos Gálatas mal portados, a los cuales Pablo le escribe en tono de reto, de asombro, perturbado, está preocupado por estos Gálatas. Estas iglesias formadas en la provincia de Galacia, que expone varios temas interesantes. Y Gálatas capítulo 3, de los versículos 1 al 5, no lo lea porque yo voy a leer otra versión, escucha atentamente. Dice, la ley o la fe. Son el tema que hemos tratado, hermano. Dios me ha puesto esto tan fuerte porque no se imagina usted todo lo que he visto de este asunto. Dice Gálatas 3 del 1 al 5. Después leemos en nuestra versión los versículos siguientes. Gálatas estúpidos, ¿quién los embrujó? En nuestra predicación hemos mostrado ante sus propios ojos a Jesucristo crucificado. Solo quiero que me contesten esta pregunta. ¿Recibieron ustedes el Espíritu de Dios por obedecer a la ley de Moisés o por haber creído en el mensaje que oyeron? ¿Tan estúpidos son ustedes que habiendo comenzado con el Espíritu, quieren ahora terminar con esfuerzos puramente humanos? ¿Tantas buenas experiencias para nada? Imposible que haya sido para nada. Cuando Dios les da su Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿por qué lo hace? No porque ustedes cumplan lo que la ley manda, sino porque ustedes creen en el mensaje que han oído. La Biblia Reina Valera no dice estúpidos. Sí, señor. Dice insensatos. Insensato. Y la Biblia Reina Valera nos dice que nos embrujó. Dice quién nos fascinó. Pero la palabra original en griego es embrujar. Sí. Porque el espíritu de religiosidad, de legalismo, es un embrujo del diablo y de los espíritus de demonios, de engaño, de hacer volver a la gente a una vida religiosa y privarlos de la libertad que Cristo nos ha dado. Donde la revelación no es por la ley, es por la fe que viene toda la bendición de Dios. Pero están los adventistas que enseñan a guardar los mandamientos, están los mormones que se basan siempre en las buenas obras, están una y otras corrientes de iglesias evangélicas haciendo énfasis siempre en la ley y los mandamientos y no hacen énfasis en el arrepentimiento, que es la llave Amén. para realmente relacionarse con Dios. Sí, señor. Amados hermanos, qué fuerte el texto y lo que siente Pablo. De hecho, si usted lee la carta de Gálatas, Pablo transmite su sentir, su preocupación hacia ellos. Les dice, ustedes se hubiesen sacado sus ojos. Eran tan entregados a mí. ¿Quién vino a perturbarlos? Y hoy está lleno de iglesias y de hebreos que se creen judíos, que son negros como el carbón y se creen, no sé, indios con rasgos de cualquier país menos de Israel que dicen que son judíos. Busquen internet y se van a encontrar con cientos de miles de iglesias que no paran de creerse judíos y de predicar la ley. Está lleno, hermano. La apostasía invade todo lugar. Estamos en la venida del Señor por todos los frentes, sierva. Por todos los frentes. El Señor viene. Gálatas 3, capítulo 5. Perdón, Gálatas capítulo 3 de los versículos 6 al 9. Y con esto nos vamos despidiendo. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, vio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones.
De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Amados hermanos en Cristo, después de este reto terrible que Pablo le hace a los Gálatas de tratarlos de necios por creer que por las obras de la ley Dios los usa y hace milagros y van a obtener justicia, les dice en Gálatas de los versículos 6 al 9, vuelve a citar Génesis, 2 veces lo citó en Romanos, nuevamente lo cita. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esta frase, por eso se la marqué con luces de neón, ampolleta y un letrero aquí. Porque la cita 3 o 4 veces lo que hemos leído hoy día. Esta es la llave maestra. Y esto es lo que Pablo le dice a los Gálatas. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, no de la circuncisión de la carne, sino de la fe, estos son hijos de Abraham. Así que usted y yo somos hijos de Abraham. Por tanto, participamos de las promesas de Abraham. Por tanto, quien lo maldiga a usted está frito. Porque quien maldiga a un hijo de Dios, la maldición recae sobre él. Amén. Gloria a Dios. Y finalizamos. Versículo 8. Ya aquí se comienza a asomar el misterio que vamos a tratar la siguiente semana. El misterio de los gentiles. Es decir, nosotros. Los que no éramos pueblo, los que no recibimos la ley, los que no recibimos circuncisión, los que no recibimos pacto, promesa y nada de esas cosas de la antigüedad, pero que Dios en Jesucristo y en su obra y por la fe nos injerta en toda esta familia. Aleluya. Gálatas 3:8. Y la escritura, mire qué interesante, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Dios al inicio de la historia, ya con Abraham, estaba ya dándonos a entender que su mirada estaba en toda la humanidad, no solo en Israel. Y hay miles de personas en Sudamérica que se están haciendo judíos, se colocan esos mantitos y andan haciendo así y soplan el chofar y hablan hebreo. Y no han leído Gálatas 3:8. Que el propósito de Dios siempre fue llamarlo a usted y a mí en su plan, aunque no hayamos nacido en esa tierra. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificarlo por la fe, a usted y a mí, a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Le dijo ya de antes, Abraham, Génesis 17:7, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pueden mirar las estrellas, no pueden, son muchas. Así será tu descendencia. Porque yo, usted en Corea, en Bolivia, en Asia, en África, en Australia, en América, está lleno de descendencia de Abraham, que no tiene idea de hablar hebreo, pero que por la fe y por la gracia son aceptados ante los ojos de Dios. Porque Dios no hace acepción de personas. Aleluya. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Qué maravilloso, hermanos. Más cosas que añadir, pero ya con esto es más que suficiente. Hemos sido bastante claros y espero que usted se plasme una idea. Dios quiere de nosotros un corazón arrepentido, que lo busque. Como dice Isaías 66, si no me equivoco. Un pasaje maravilloso. Así que bendiciones en esta tarde para su vida. Gracias por acompañarnos. Habiendo aclarado todo este asunto de la fe, Abraham, cosas que quizás no le son tan familiares o no entiende cabalidad, pero hermanos, al revisarlo un par de veces, yo creo que usted recibirá todas esas bendiciones y se gozará tanto como me gozo yo. Vamos a orar al Señor, así que le vamos a pedir si mi Andresito gusta o si Manuel, no sé quién hoy día se quiere llevar la bendición.